¿Correcto? Comenzamos esta clase, comenzamos este ciclo de clases sobre los 13 fundamentos de la fe monoteísta, con el agradecimiento, como siempre, a Enlace No Ágidas Radio, los hermanos Hernández, Jorge y Ana, y Anagali Contreras Morales, que el Eterno le prodigue próspero bienestar y plena espiritualidad, y gracias por ser los fundamentales en este curso. Vamos a comenzar entonces con nuestro estudio y estamos en el principio número 6 del monoteísmo de Maimónides. Del 1 al 4 habíamos estudiado de los 13 principios sobre la naturaleza de Dios, que es Dios de acuerdo al monoteísmo de la Torá, el creador y conductor del universo, el ser más perfecto de todos, el orden universal, que no tiene cuerpo, es uno solo y no son dos, que fue el primero, primigenio y será el último. En el principio número 5 empezamos a ver cómo nos vinculamos con él, cuál es nuestro nexo con él. Y hay varias formas de nexo con él. De nosotros hacia él, a través del rezo, la plegaria, y describimos en el principio número 5 cuáles son las características singulares y peculiares de la plegaria monoteísta de acuerdo a la Torá. Explicamos todo ese nexo y ahora vamos a explicar cómo él se vincula con nosotros. Y acá aparece la palabra de profecía. El principio número 6 indica que es Dios quien entrega la profecía. Pero antes de hablar de la profecía, igual que en muchísima terminología del monoteísmo, tenemos que definir qué significa eso y no quedarnos con una definición parcial o la que venimos sabiendo. Cuando hablamos del monoteísmo de la Torah, tenemos que saber que hay un set de palabras formando un diccionario y terminológico diferente del que conocemos. Pero la primera cosa que tenemos que hacer antes de cada... Ahora vamos a mostrar un video que va a explicar el tema, pero lo primero es preguntarnos sobre qué es la profecía y no intentar contestarlo, sino dejar la pregunta abierta. La pregunta va a ser que socavemos la definición previa anterior, que puede ser parcial o puede ser tomada de otras ideologías mezclada con otras, pero no es la correcta. Entonces, parte de los objetivos de este curso es que tengamos un nuevo modo de expresar y de definir las palabras que son propias a los fundamentos de la fe. Cuando hablamos de la profecía tenemos que saber de qué hablamos y de qué no hablamos. ¿De qué no hablamos? De todas las definiciones previas a profecía que teníamos hasta nuestra clase. ¿De qué es la profecía? Es lo que vamos a ver ahora. Lo que sabemos es lo que no es. Lo que no es la definición previa. Vamos a salir de esta clase con una nueva definición. ¿Qué es profecía y qué es profeta? Antes de explicar qué es profecía y qué es profeta, porque el fundamento número 6 dice, yo tengo la convicción certera de que es el Eterno quien da profecía a los seres humanos. Vamos a ver por qué la profecía, por qué es un fundamento de la fe, cuál es la función irreemplazable de esto y cómo es el modo de comunicarse de Dios con el ser humano. Porque si algo documenta los 929 capítulos del Tanaj, de las Escrituras, es el nexo constante y el vínculo de Dios con el ser humano. Como Dios observa, recompensa, sanciona, advierte, alienta al vínculo con el ser humano. El Tanaj describe la relación que hay entre el ser humano y Dios, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel grupal y a nivel histórico generacional. Eso implica que no es solamente Dios como una entidad aparte del mundo, sino está en constante contacto, vigilando, observando qué pasa con los seres humanos. Y dentro de eso, así como el ser humano se vincula con él a través de la plegaria, Dios se vincula con nosotros a través de la ley, que ya vamos a ver de qué es, y a través de la profecía, que vamos a ver qué es. En primer lugar, vamos a mostrar un video de 3 minutos que está subtitulado, vean los subtítulos, donde explicamos diferentes profecías. De hecho, hay cientos de profecías que se cumplen a nuestros ojos y nos va a ayudar un poco a definir qué es un profeta y qué es una profecía. Vamos a ver el video, vamos a explicar. Adelante. לאחר כיבוש ירושלים העתיקה,
במלחמת ששת הימים רצו החיילים לעבר הכותל המערבי, כבן החוזר בערגה לאמו ומתרפק עליה בגעגועים. גם חיילים קשוחים אשר חירפו נפשם במערכות ישראל לא יכלו לעצור את דמעותיהם מול אבני הכותל. והנה, העובדה שהכותל נשאר על עומדו מיום בניין בית המקדש הראשון לפני כ3,000 שנה הינה דבר מפליא ביותר. ירושלים חוותה מלחמות רבות, והיא נחרבה ונבנתה לכל הפחות 9 פעמים. ועם כל זאת, הכותל המערבי שרד שוב ושוב את כל המלחמות הללו. יתרה מכך, למרות שהעיר הייתה כבושה בידי זרים שחפצו להאחיד כל שרים ממנה, ואף ביצעו את זממם, את הכותל הם לא הצליחו להחריב. הכותל המערבי ניצב באורך פלא, קיים מהימים ההם ועד הזמן הזה. בהתבוננות בתנ"ך ובדברי חז"ל נגלה דבר מדהים. בתוך שלל הנבואות שנכתבו בתנ"ך ואשר כולן התגשמו, ניתנה הבטחה נבואית נוספת על כך שהכותל לא יחרב לעולם. וכך נאמר בשיר השירים: דומה דודי לצבי או לעופר האיילים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. והסבירו זאת חכמינו זיכרונם לברכה במדרש. הנה זה עומד אחר כותלנו, אחר כותל מערבי של בית המקדש, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. ולמה? ששכינה במערב. הבטחה נבואית זו אינה ניתנת לחיזוי מראש, ואף מנוגדת לחוקי הסטטיסטיקה. הנבואה לא נאמרה בצורה כללית ובלתי מחייבת, אלא היא מדברת בצורה פרטנית ומדויקת על קיר מסוים בעולם, בהתחייבות שכותל זה לא יחרב לעולם ולנצח נצחים. ואנו רואים שנבואה זו מתגשמת לנגד עינינו במדויק כבר זמן רב ביותר, במשך כ3,000 שנים, וזאת בניגוד לכל סטטיסטיקה הגיונית. מי הוא זה אשר יכל להתחייב על נצח התחייבות בלתי הגיונית, ולבסוף אף להגשים את נבואתו? התשובה פשוטה וברורה. בורא העולם ויוצר ההיסטוריה הוא זה שנתן את התורה, ורק הוא יכול להבטיח לשמור על השריד האחרון, המעיד שלא זזה משם השכינה. הבטיח וקיים. Muy bien, en este video vimos una de las cientos de profecías cumplidas ante nuestros ojos. Cuando hablamos de profecía no hablamos de un deseo ni un pronóstico. Hablamos de una revelación divina que se puede comprobar por todos a través de nuestros sentidos. Para la Torá, la realidad es lo que podemos comprobar todos con nuestros sentidos. Si alguien puede decir que, si yo digo que esto es negro y ustedes lo ven como rosa, alguien miente o hay una deformación con el video. Si todos ven esto como negro, es negro. Para la Torá, la verdad es lo que los sentidos comprueban. De hecho, esa es la prueba de un falso profeta. Cuando te dice algo y tu sentido dice lo contrario. La profecía que vimos es una de las cientos que hay. De hecho, no vamos a hablar hoy de las profecías cumplidas, porque para eso hay un video que se llama Viene Mashiach, que lo dejé en el grupo de WhatsApp, y ahí lo pueden ver, los textos de la Torá de los profetas, cómo se cumplen a nuestros ojos con simple observación. Acá hablamos de un texto que está encantado en los Cantares, dicho por el rey Salomón, que tiene 3.000 años, que dice: he aquí, mi amado está detrás del muro y observa. Y sobre esto el Midrash, la tradición rabínica de 1500 años, libro abierto para todos, accesible para todos. Si algo tiene la sabiduría de la Torá es que todos tienen todo y todos tienen el deber de estudiar todo. No es que está escondido por alguien. Dice bien claro, la presencia divina nunca se desplaza ni se corre del muro occidental. Hay una promesa de Dios que ese muro nunca va a ser destruido. Jerusalén, de hace más de 3000 años, sucedió en Jerusalén 9 destrucciones y construcciones. Primer templo, segundo templo, en la época de los asirios, de los griegos, de los romanos, de los eulenses, hasta nuestros días. Y el muro occidental, que lo que ustedes vieron solamente es una décima parte del muro, el muro real está por debajo, que se puede entrar perfectamente, y toda su extensión, en ese muro, como está la presencia divina, nunca es destruido. Vemos una profecía explícita, real. ¿Quién se puede comprometer a decir algo así en los libros y que ustedes lo vean con sus ojos? Cualquiera que tome un avión lo ve.
Únicamente el creador y conductor del universo puede comprometerse a perpetuidad a que él, que maneja toda la naturaleza, dice que ese muro nunca va a ser destruido. Y cualquiera que viaja y toca las piedras se da cuenta. Recordemos, Cantar de los Cantares tiene 3.000 años. El Midrash, la tradición rabínica que explica esto, tiene 1.500 años. Libros abiertos para todos, explícitos para todos. Pues si algo tiene la sabiduría del pueblo de Israel es que es abierta para todos. No está escondida de alguien, sino... Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de profecía. Profecía no es un buen deseo. Profecía no es un predicador. Profecía es otra cosa. Profecía es la prueba patente y concreta que Dios habla con el ser humano y que Dios observa todo. Ahora vamos a empezar el tema. El tema es el siguiente. Y vamos a leer el Maimónides, por supuesto, los fundamentos de la Torah, capítulo 6 y 7, que hablan de esto. Y de 8 también. Cuando hablamos de profecía, y de hecho el fundamento de la fe número 6 es conocer y asumir e incorporar que es Dios quien confiere al hombre el don de la profecía, es uno de los fundamentos del monoteísmo. Profecía quiere decir que Dios muestra que Él sabe y observa qué sucede con el ser humano. De una forma que no hay modo que la persona sepa, sino que Dios le cuenta. Voy a traer un ejemplo. Imagínense que para poder, entre comillas, recibirse de profeta, en primer lugar, algunos esclarecimientos. Dado que la profecía es una prueba de la revelación de Dios, y sabemos que desde que se destruyó el templo de Jerusalén no hay revelación de Dios visible con los ojos. No hay profetas. No hay profetas y no puede haber profetas. En los últimos 2300 años, desde el último de los profetas que fue Malaquías, no hay profetas ni puede haber profetas. Va a haber profetas en la época del Mashiach pronto en nuestros días, pero no hay. Y en los 2300 años hubo sabios y sabias de las naciones y del pueblo de Israel, justos y justas, y nunca nadie se dijo que es profeta. Es decir, profetas no puede haber, porque profecía dependía de la revelación de Dios. Dios quería mostrar que Él sabe lo que pasa y se muestra. Por eso hace algo incontrastable para que Él vea que está ahí. Por ejemplo, para comprobar la veracidad de su Torah. Muchas de las profecías que están en la Torah de los profetas es para comprobar la verdad a través de los ojos. Cuando uno toma el final del libro de Deuteronomio y toma los profetas, la profecía del retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel, que ustedes lo ven con sus ojos, la mitad del pueblo de Israel está ahí después de 76 años de haber sido casi exterminado en el holocausto. Su milagro incomprensible. Que nadie, y ninguna estadística, ningún ser humano puede, salvo que el Eterno en su Torah lo escriba como profecía, en la palabra de Moshe, el máximo de los profetas, y que esto es verdad. La profecía que en el final de los días las naciones van a abandonar la idolatría y van a acercarse a la Torah del pueblo de Israel, el principio del final de Isaías, Jeremías 16, etc. Entonces, profecía es algo que se puede comprobar con los sentidos. Porque Dios decide dar profecía para mostrar que Él está ahí, está viendo que. Voy a traer un ejemplo muy gráfico de qué sería lo que queremos describir. Imagínense que viene una persona y les dice, en vuestros países, el día de mañana, a las 10 de la mañana, se va a presentar el presidente de la nación y el ministro de Economía, o el ministro del Tesoro, o el presidente del Banco Central, de acuerdo a los países, y va a anunciar que vuestra moneda se devalúa 10.000% y a partir de ahora se adopta como valor las piedras. No oro ni plata, piedras. Bueno, ustedes se ponen delante del televisor y a las 10 de la mañana, en efecto, aparece el presidente de la nación, de vuestros países, con el presidente, y dice que se devalúa la moneda 10.000%. Y todos sus ahorros quedaron diluidos de todo el mundo. Todo el país se colapsa. ¿Ustedes qué dicen? Que la persona que dijo esa vaticinio, profecía, lo supo porque dedujo eso, es un gran experto con inteligencia artificial o con su propia capacidad de predicción y lo dice, o porque esas dos personas le contaron a él. No hay modo de saber eso, que es un secreto de Estado, salvo dos personas, que es el presidente del Banco Central y el presidente de la Nación. Si yo lo sé, la única forma que yo lo sé es porque ellos me contaron. Diferente es que yo digo, mirá,
O sea, tengo información, inside information, de adentro. Este tipo de informaciones lo saben dos personas. Si hay un tercero que lo sabe, es porque alguien le contó. No hay modo que sepa. Porque no es deducible, porque es una decisión capital. Bueno, la profecía es eso. La profecía es la prueba concreta que la gente puede comprobar que Dios habla con el ser humano. No que le parece, que se comprueba. Es por eso que para revelar la veracidad de la Torá, Dios hizo tres cosas. En principio se reveló ante millones de personas en el Sinai y dio la ley y autorizó a Moshe. Esto es el principio número 8. Por eso todo eso lo vamos a ver en el principio número 8, que es un principio en sí mismo, de la ley y de la característica de la ley. Escribió la ley y mandó profetas en cada generación para advertir acerca de la ley. Igual que si ustedes contratan algún personal, algún trabajador, se ven cara a cara para lograr el acuerdo laboral, escriben un contrato y mandan inspectores a ver si se cumple el pacto. Entonces, la primera función de un profeta es básicamente mostrar que Dios está observando la conducta de las personas. Consecuentemente, advertir de las recompensas sobre los preceptos, advertir de las sanciones sobre los preceptos, auscultar el vínculo del pueblo con Dios y otra función, ser el contrapoder o el procurador de la nación denunciando las corrupciones o desviaciones de los demás poderes, de los presidentes, en la Torá llamado reyes, del poder ejecutivo y legislativo de la nación, en la Torá llamado los jueces, del poder religioso, en la Torá llamado los sacerdotes, y en las naciones, que hubo profetas israelitas y de las naciones para las naciones, revelar el vínculo del ser humano con Dios. Esto, de nuevo, no existe más hasta la época del Mashiach. Existió hasta, y esto es lo que marca la diferencia del Tanaj, las escrituras, que tienen tres partes. La Torá, la revelación de Moshe, que ya vamos a ver en el principio número 8, las revelaciones de los más profetas, que va a ser el principio número 7, y la profecía se corta con la destrucción del templo, especialmente el profeta Malaquí, ahí termina el Tanaj, termina los profetas. Y comienza otra serie de libros que son los escritos de los reyes, por ejemplo, los Salmos y los libros de Rey David y Salomón, y, por ejemplo, libros de escribas o sabios que no son profetas. Por ejemplo, Daniel, que Daniel no era un profeta, Daniel era un sabio. ¿Por qué? Porque Daniel actuó en el periodo entre el primer y el segundo templo. Ya no había templo de Jerusalén, no había revelación divina, Dios no se mostraba. Dios decidió ocultarse. Eso es lo que marca la diferencia en el Tanaj. Torá, profetas y escritos. Profetas quiere decir que hay revelación, que yo muestro la revelación, que Dios decide mostrar la revelación, a través de que Dios marca secretos que nadie lo puede saber salvo que Dios le hable. Entonces, el profeta no es uno que habla con Dios, es uno que Dios eligió para hablarle, es otra cosa. Entonces, saber que Dios es quien confiere. Ahora, ¿cómo lo sabe él? ¿Porque es un mago? No, porque Dios le habló. Entonces, lo que tiene que mostrar el profeta es que Dios le habló. Ahora, profeta no tiene nada que ver con la imagen clásica que una persona puede formarse de un profeta. Una persona como un místico que se viste con túnicas y pobre y tiene un grupo que lo acompaña y como un maestro, ¿no? Es todo lo contrario. El profeta era una persona de sumo poder. Poder es poder real. Es uno de los poderes de la nación judía. Igual que el rey. Por eso el profeta tiene que tener la mayoría de las perfecciones humanas. Tiene que ser sabio. Sabio lo dice otros sabios, no lo va a decir el pueblo del sabio. Sabio lo tiene que nombrar otros sabios. Tiene que ser rico, dinero. O sea, tiene que ser autónomo, no puede dejarse presionar. Lo que hoy en día sería el procurador de cada nación, el que controla la corrupción y las desviaciones de otros poderes, tiene que tener autarquía. No puede estar dependiendo de los poderes, porque tiene que controlar el poder. De hecho, la función de los profetas, por ejemplo, Amós en la Torá y otros profetas, denunciaban las corrupciones de todos los que tenían poder. Si puede denunciar la corrupción, en nombre de Dios, que si tiene más poder. Son los controladores de los poderosos. Esa es la función. Una persona con todo el poder. Tiene que ser sabio. Tiene que ser poderoso. Poderoso con palabras. Poderoso no quiere decir maestro. Atención. El profeta no necesariamente tiene que ser un maestro. De hecho,
No tiene que ser un maestro. El que tiene poder no necesita explicar su poder. Si tiene mucha explicación, que si no tiene poder. El profeta dice y se cumple. Igual que el rey dice y se cumple. Esa es la muestra de su poder. El maestro, como no tiene poder en sí mismo, tiene que explicar. O sea, no tiene que ver el maestro con un predicador. El profeta. El profeta es un ser con todo el poder en la nación. Todo el poder. Dista mucho de la imagen que la gente tiene. Involucrado en las cosas diarias, sabio, y otro sabio lo tiene que decir, poderoso, influyente, autárquico, y aparte con un servicio espiritual excelso. Vamos a leer ahora el Maimónides, que lo va a describir un poco. Todo esto de nuevo para definir qué es un profeta. Obviamente que esta clase va a tener una continuidad en el principio 1, 6, 7 y 8, que también habla de la profecía. Hoy solamente nos vamos a circunscribir a por qué esto es un fundamento de la fe, que tiene que ver con el vínculo permanente entre el ser humano y Dios, la plegaria y la profecía. Dios se comunica con nosotros a través de la ley y de la profecía. Entonces era la ley de la profecía en la época del templo. Después Dios decidió no comunicarse con el ser humano con profecía, solamente quedó la ley. Y los sabios que la interpretan, que no son profetas. Y acá es muy importante. El sabio es lo contrario de un profeta. Es lo contrario. Mientras que el profeta no tiene que deducir que Dios lo quiere, porque Dios le dice directamente. Como se destruyó el templo, no hay más profetas. Vinieron la época de los sabios. Los sabios deducen, de acuerdo a las leyes que tuvieron y a los sistemas de estudio que se recibieron del Sinai y transmitidos generación a generación, deducen con un sistema y con contralores y con toda una serie de herramientas que es la voluntad de Dios en cada momento. Pero no es que Dios lo revela. Dios lo revela a los profetas. El sabio es lo opuesto del profeta. Es la continuidad histórica del poder, de el poder en la Torah, pero es lo opuesto conceptualmente. El profeta a Dios le habla. Al sabio de Dios no le habla, porque nadie habla ya. ¿Sí? El sabio tiene que inferir. De ahí el debate. Yo infiero así, vos es saber que Dios es el que confiere al hombre el don de la profecía es uno de los fundamentos del monoteísmo de la Torah. Dice el Maimónides en el capítulo 7 de los fundamentos de la Torah, del libro que siempre estudiamos, el libro del conocimiento del Maimónides, tomo 1. La profecía solamente recae sobre un sabio. Sabio quiere decir que otros sabios lo indican como sabio. No el pueblo va a indicar quién es sabio, otros sabios lo indican. De gran entendimiento y de fuerte rasgo de carácter. De modo que no es dominado por su instinto en nada, tiene absoluto control de su impulso, sino la inversa. Siempre lo domina con sus facultades mentales y con una mente sumamente amplia y recta. Además de otras condiciones que están acá, que tiene que ser una persona de una altura espiritual dictaminada por los sabios, no por cualquiera. Digo, el pueblo no va a decir quién es sabio, ni quién es profeta. La prueba, ahora vamos a adelantarnos un poquito, la prueba de que una persona es profeta es que tiene que ir delante de los sabios y tiene que describir una acción futura con pelos y señales, con detalles mínimos como que dijimos anteriormente. Y se tiene que cumplir eso con todos los detalles específicos, sin que cambie una coma. Si no se da tal cual, tiene pena de muerte y es ejecutado por el tribunal, no menos que eso. Falso profeta de Deuteronomio 13. Y si se cumple tal cual como él dictaminó con todos los detalles comprobados por los sabios, esto es un profeta. Y a partir de ahí tenemos el deber de obedecer sus palabras, porque lo que él dice en nombre de la profecía es que Dios lo manda a decir. No todo lo que dice un profeta es profecía. No todo lo que dice un profeta es profecía. Solamente aquello que nos anuncia que habla en nombre de Dios. Por eso, ante cada profecía de la Torah van a ver que hay un pasaje que dice, y dijo Dios a Moshe diciendo, y dijo Dios a Moshe diciendo. Lo siguiente que va a decir el versículo es que Dios le ordenó a Moshe ordenar. O la revelación de Dios al profeta Isaías o Jeremías. La profecía no es todo lo que dice el profeta, sino aquello que el profeta nos dice que lo recibió en nombre de profecía. O sea, en nombre de Dios le dijo. El que posea dichas características y un cuerpo íntegro, tiene que ser sano, cuando ingrese a las profundidades de la Torá y curse aquellos temas importantes y sublimes y tenga el entendimiento adecuado para comprenderlos y captarlos,
y tendrá una observancia puntual y puntillosa de las leyes de la Torá, sin transgredir nada, y se empeñará por aprender a no tener ningún pensamiento vacuo ni relacionado con las banalidades y las vicisitudes del tiempo, sino su intelecto estará siempre dirigido hacia lo alto, concentrado en el trono divino, procurando comprender los secretos divinos. En ese momento, una vez que es autorizado por los sabios, Dios está habilitado que Dios le hable y Dios habla a través de él. Esto hasta ahora tenemos como resumido, ahora vamos a también dar para que puedan preguntar. Profeta y profecía. El profeta es una persona que hay muy pocos. Hubo muy pocos. Ahora no hay, como dijimos. En los últimos 2300 años no hay ni puede haber. Porque profeta es que Dios quiere anunciar al ser humano que está observando sus actitudes. Y con esta idea ustedes recorran todo el Tanaj, desde el libro de Josué hasta Malachía. 1000 años de profecía. Antes hubo, obviamente, pero digo los libros de los profetas. Cada vez que Dios manda un profeta o profecía es que Dios quiere mostrar al pueblo, a los judíos y a los no judíos, que Él está observando y escudriñando cada acción. Que Él sabe lo que pasa. Por eso, la profecía tiene que ver con un vaticinio, uno, que es imposible que no se cumpla. Segundo, algo comprobable por los sentidos. De este estilo, y los invito a que vean el video que se llama Viene en YouTube, Viene Mashiach, que lo hicimos nosotros, con una selección de profecías que ustedes las pueden comprar con sus ojos. Con sus ojos. Más todavía, libros que no son de profecía, traen profecías, basadas en los escritos de los sabios anteriores, de las profecías. Obviamente que hablamos que esto es profecía y no otra definición es profecía. O sea, ¿qué otras naciones, otras ideologías? No cambia. El monoteísmo de la Torah habla de profecía, esto y no otro. Antes de la revelación del Sinai hubo profetas, sí, claro. Todo, de hecho, todo el libro de Génesis, al primer hombre, a Noah, Dios le habló. No era carácter público, que todo el mundo lo veía. A partir de la revelación del Sinai se dio carácter público de esto. Entonces, obviamente que hay muchos niveles de profecía y profetas, todo esto está muy bien. Cómo se da la profecía y cuáles son las condiciones previas, todo esto lo vamos a ver en la clase número 7, que habla especialmente de la profecía de Moshe, la ley y los demás profetas, qué diferencia hay. El profeta no profetiza on demand cuando quiere, sino cuando Dios decide. Sí habían diferentes personas que estudiaban con los profetas para llegar a un nivel de elevación espiritual determinada, tanto para recibir la profecía, tanto para ejecutar la función del profeta, que entre otras cosas era el procurador de la nación. Recordemos que el sistema de gobierno de la Torá para el pueblo de Israel es un sistema de gobierno dividido y partido con contralores. 4 poderes. El poder ejecutivo, el rey, que tiene que venir de la tribu de Leví. El poder del sacerdote de los templos, que es de la tribu de Judá, el rey, como el rey David. El sacerdote de la tribu de Leví. O sea que el poder religioso y el poder político no puede estar en la misma mano, porque tienen que venir de 2 tribus diferentes. Ahí tenés el contralor, el control cruzado. Los legisladores, el poder legislativo, los congresales y los jueces, es el conjunto de sabios de todas las tribus. Y el profeta, que es de cualquier tribu, pero tiene que controlar a todos, a los sacerdotes, a los reyes y a los jueces. Y eso hace los profetas. En este mismo sistema de vida también los mágicos pueden inspirarse en eso y en construir sus propios gobiernos. De hecho, lo hicieron en la división de poderes. Pero esa división de poderes es conocida con la palabra Mishkan. Mishkan como tabernáculo. Porque la palabra Mishkan, tabernáculo, ¿dónde mora Dios? Donde el poder está dividido. La palabra Mishkan en hebreo es un acróstico de 4 palabras. Mem, M, Melech, rey o poder ejecutivo. Shin, Shofet, juez, que en la Torah el juez era el legislador, o sea, quien dictamina las leyes y las hace cumplir y las dirime los litigios. El juez es judicial y legislativo a la vez en la Torah. Jav,
Mishkan, Cohen, el sacerdote, el poder de la tribu de Leví. Nun Naví, Naví o Nebuá, profeta o profecía en la Torah, que es el poder, el contrapoder. O sea, ¿dónde está el tabernáculo de Dios? ¿Dónde Dios mora? Donde el poder está dividido. Que cada uno controla al otro. Pues, el profeta es un poder de la nación. ¿Por qué marcamos esto? Para que vean que no tiene nada que ver con la imagen clásica del profeta que se tiene en la cultura ajena a la Torah. Y cuando hablamos del profeta hablamos de esto, no de otra cosa. Es por eso que no hay profetas, hay sabios. Para ir avanzando un poquito más y ya dar espacio que puedan preguntar y consultar, acá viene el tema. ¿Quién autoriza al profeta? Como todos los casos, los sabios. Los sabios son el poder máximo último en la Torah, que autorizan a los reyes y lo pueden derrocar. Los reyes, como vimos en todos los profetas, también a los sacerdotes, y también a los jueces, y también el profeta puede impugnar a los sabios. Son controles cruzados todo el tiempo. ¿Se escucha ahí? Háganme una señal si están escuchando porque parecía que se estaba cortando la transmisión. Bien, perfecto, Rabino. Bien, sí, ok. Entonces, eh, hasta ahora no hablamos de milagros y maravillas. No hablamos de milagros. Porque técnicamente un profeta no necesita hacer ningún milagro y maravilla. De hecho, tampoco hace falta ningún milagro y ninguna maravilla nunca. Esto lo vamos a ver en el principio número 8. Para la Torá, milagro quiere decir que se rompe la naturaleza y nosotros todos los comprobamos. Milagro no es una buena cosa, no es una suerte, no es que salió a carambola bien. Milagro es la ruptura de la naturaleza a ojos vista, donde Dios muestra que está ahí y todos lo ven y lo comprueban. Todos quiere decir todos, no algunos. Milagro no es que algunos lo ven y otros no lo ven. Eso es secta. Si algo pasa y un grupo lo ve y otro grupo lo ve, no es realidad, es fantasía, ficción y alucinación. Pues si algo es real, todos lo tienen que comprobar, no algunos. Si algunos lo comprueban y otros no lo comprueban, quiere decir que no hablamos de un hecho, hablamos de una fantasía, de una ficción, de una alucinación. Milagros que Dios decide romper la naturaleza y mostrar. O sea, que el orden de la naturaleza visible cambie. Por eso hay tan pocos, por eso no hace falta. Cada vez que la Torah registró un milagro, era porque hay un peligro nacional o otra cosa. Por ejemplo, el milagro de Hanukkah, de Purim, de la partición del mar de juncos, de las plagas, para la salvación de una nación. También muchas veces, por ejemplo, Dios envía profetas para advertir la corrupción de una nación no judía. Por ejemplo, todo el libro del Tanaj de Yoná, el profeta Yoná, que Dios envió a la metrópoli de esa época, que era la ciudad de Nínive, hoy en día Armenia, con 120.000 personas. 120.000 personas para hace 3.000 años era como decir la ciudad de Nueva York en cantidad de personas. Advertir de la corrupción generalizada, que era el robo generalizado. Y el profeta Yoná fue y la gente entendió y abandonó, devolvió lo robado y Dios lo perdonó. Entonces, hay muchas funciones por qué Dios envía profetas, pero básicamente es para advertir sobre la ley, indicar sobre las recompensas de la Torá, y cuando las desgracias pasan, no pasan porque pasó una desgracia, pasó como sanción divina. Esto es muy importante. Ahora voy a dar para que puedan preguntar. Parte de la función de los profetas es que la gente sepa que las cosas desgraciadas y dolorosas que suceden por violar el pacto divino, no suceden por nada. El profeta advierte, miren que si no observan los preceptos va a haber sanción, pero también advierte, miren la recompensa que van a tener. De hecho, la misma Torá, vimos Dios a través de Moshe, cuenta la recompensa y sanción de los preceptos. Esto mismo es el principio número 10 y 11. Por eso me reservo para eso, porque hay un principio en sí mismo de fe de eso. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo voy nombrando los fundamentos anteriores y futuros que vamos a estudiar, ¿sí? Siguientes, para que se den cuenta que el sistema del monoteísmo son un sistema de 13 fundamentos que interactúan entre sí. Es como un mecanismo, que todo depende de todos. Lo van a terminar viendo cuando terminemos los 13 principios, viendo para atrás, se van a dar cuenta cómo funciona el mecanismo. Pero por ahora se dan cuenta cómo uno va dependiendo del otro. Y uno está enganchado con otro, son elementos sueltos. Lo estudiamos en clases individuales, pero es un mecanismo global. Entonces, para ir sintetizando,
cuando hablamos de la profecía, estamos hablando de que Dios quiere mostrar al ser humano que está viendo y observando lo que sucede y hay una providencia al respecto. Y si las desgracias pasan a nivel individual de esto, y los elementos, es porque no se cumplió con lo que el profeta dijo, no por otra cosa. Está muy bien sintetizado en un profeta, quizás el que cronometró la crisis del primer templo de Jerusalén, Jeremías, en su libro de Lamentaciones, que dice: escudriñen vuestras acciones y descubran por qué vino la destrucción. No vino por nada. Vino porque ustedes advertimos durante cientos de años que venía la destrucción, porque no solo porque había idolatría, había promiscuidad, había corrupción y asesinato, etcétera, etcétera. O sea, que el sistema de normativa de ley, recompensa y sanción, que lo vamos a ver en el principio número 8, y la profecía están vinculadamente atados. El sistema de la Torah es un sistema normativo y Dios manda inspectores, y quiero que se quede con esta palabra. El profeta es un inspector enviado por Dios, pero el inspector tiene que decir: vengo mandado. Si no crees que la persona esa es un inspector, el poder del inspector es porque lo manda. Me manda al jefe a ver qué haces. Este es un poco el inspector. Para bien y para mal, también para recompensar, no solamente para sancionar. Este es un poco de la profecía. Obviamente que hoy en día estamos en la generación previa al Mashiach. ¿Por qué? Porque hay cientos de libros de sabiduría que dan señales muy precisas, incontrastables, que uno lo puede comprobar con sus ojos. Cualquier persona. O sea, observa con sus ojos y comprueba esto. ¿Cómo? Vean el video que viene de Mashiach y otros más. Obviamente que la supervivencia providencial insondable del pueblo de Israel, a pesar que cada generación no tiene menos que exterminarlo, como ustedes ven, es la prueba de la profecía que Dios va a proteger a este pueblo. La comprobación de que la tierra de Israel le pertenece al pueblo de Israel, lo ven. Durante 2000 años, un montón de naciones quisieran civilizar la tierra de Israel. La tierra de Israel era como un caballo salvaje, no se dejaba civilizar salvo por el pueblo de Israel. Lo ven con sus ojos. Para terminar con una profecía, ni que hablar del retorno de todo el pueblo de Israel a la tierra de Israel, después de 2000 años. Ustedes lo ven con los ojos. El rol del pueblo de Israel como luz para las naciones, conservando y preservando las leyes noajias y compartiéndolas a todas las naciones, lo ven ustedes con los ojos. Isaías 42:9 y 42:6 y 49:6, luz para las naciones. Y ni que hablar el reverdecer de la tierra de Israel, porque está próxima la época del Mashiach. El profeta Ezequiel. El profeta le habla a las montañas y a los campos: ustedes den frutos, porque mi pueblo está por llegar. Y en el Talmud Sanedrín, Talmud, el libro más conocido del pueblo de Israel, que es un libro de ley, no de profecía. El comentarista Rashi, que es el comentarista más clásico de la Torá, de Francia hace 900 años, en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, página 98, nos dice algo, una profecía. A pesar de no ser profetas, cuando veas que la tierra de Israel reverdece en su producción agrícola, esta es la señal del Mashiach. Y no hay señal más grande que esta. Sik, el Tratado del Talmud. Lo pueden ver en sitios abiertos como sefaria.org y otro más. Y esto es lo que uno ve. Y así viene de profecías, donde la idea es comprobar la veracidad de la Torah. Obviamente que esto tiene una continuidad en la clase número 7 y 8 que habla de la profecía. Así que hoy solamente describimos esto y básicamente separamos otros conceptos ajenos a la Torah, a ver qué es un profeta y por qué es un fundamento de la fe. Justamente porque es un fundamento de la fe en definitiva. Porque si bien en el principio 1 a 4 definimos que es Dios, Dios no queda como un ente abstracto. Interactúa constantemente con nosotros todos los días. Nosotros con Él a través del rezo, de la plegaria, y Él a través de nosotros con la profecía y parte de la profecía de la ley, que de eso vamos a hablar. O sea, el dato corroborado de que Él está interactuando. No es un ente ajeno, sino está inmiscuido en cada cosa.
hasta acá la clase de hoy, agradeciendo mucho ahora vamos a dar espacio para poder preguntar y consultar lo que quieran, agradeciendo mucho a nuestra amiga Ana Gali Contreras Morales, que hace posible este espacio, y todas las personas que envían su generosa contribución a Enlace No Ágida. Aprovecho la oportunidad para que envíen vuestra generosa contribución a Enlace No Ágida, que tanto bien hace por el desarrollo del monoteísmo en la Torá, todos los días, todo el día, con diferentes docentes. También a Ana Hernández y Jorge Hernández, que hacen posible esto también, y todos ustedes. Y antes de dar espacio a preguntas, vamos a quedarnos también un tiempo más para contestar las preguntas, todas las preguntas que tengan, vamos a responder, pero antes quiero mostrar un video de 4 minutos que también habla de una de las profecías, que uno lo puede ver con sus ojos, donde gran parte del pueblo de Israel, de todas partes del mundo, cumpliendo la profecía de los profetas, vuelve a la tierra de Israel. Y eso es parte providencial, fundamental, del rol que tiene el pueblo de Israel para con las naciones. Ni que hablar que se acerca mucho, y está muy cerca, el momento donde todas las naciones, los noágidas practicantes, puedan tener la certificación de noágida practicante para hacer patente el derecho que la Torá le concede de Ger Toshav, ciudadano residente. Y el pueblo judío tiene el deber de acoger y dar permiso de residencia a todo noágida practicante, ya que la tierra de Israel es para todos los monoteístas. Esto va a ser completo en la época del Mashiach y parcialmente antes de la época del Mashiach, como fue durante la época del Templo de Jerusalén, primero y segundo, en la figura del Ger Toshav. Y eso cualquier noágida practicante puede hacerlo, si también fuera de la tierra de Israel, algo similar. Vamos a ver el video, y un video muy emotivo, que es una canción y un video, y después vamos a dar espacio para que puedan preguntar y consultar lo que quieran. Adelante. Every time I think of you, every day I long for you, anticipation grows for you to come. 2,000 years is way too long for me to hear your holy song and your roots returning back to where they started from. The world's crashing down all around. Your dream is here, you're homeward bound. It's the call of our historic destiny. A place that welcomes young and old, fulfilling words so long foretold. Israel belongs to us eternally. Ancient roads call out your name, my holy places do the same. It's clear the time is now to come back to your land. My olive trees and beaches white, reminding you our future's bright. In Israel, united we'll stand. Jewish nation, come back home. You are no longer on your own, living life as strangers in a strange land's not for you. Pack your bags and board your flight. For Aliyah, the moment's right. The time has come, your heart knows it's true. Every time I think of you, every day I long for you. Anticipation grows for you to come.
1,000 years is way too long for me to hear your holy song and your roots returning back to where they started from. The world is crashing down all around. Your dream is here, you're homeward bound. It's the call of our historic destiny. A place that welcomes young and old, fulfilling words so long foretold. Israel belongs to us eternally. Ancient roads call out your name. My holy places do the same. It's clear the time is now to come back to your land. My olive trees and beaches white, reminding you our future's bright. Israel, united will stand. Jewish nation, come back home. You are no longer on your own. Living like a strangers in a strange land is not for you. Pack your bags and board your flight. For Aliyah, the moment's right. The time has come. Your heart knows it's true. Muy bien. ¿Qué decir después de esto? Solamente que el que quiere ver la verdad de la Torá, muy fácil. Se toma un avión, camina por Jerusalén y se da cuenta de todo. No hace falta más que nada. Ahora sí, y eso es lo que un ágida practicante tendría que ponerse como objetivo, hacer un viaje espiritual a la tierra de Israel y a Jerusalén, ya con los ojos de monoteísta. Capaz que algunos de ustedes fueron a Jerusalén, pero con otra onda. Ahora, con todo lo que estudiaron y con todo lo que incorporaron, hacer ese viaje espiritual es algo sumamente importante y que vamos a rezar para que cada uno pueda hacerlo. Preguntas, consultas, comentarios. Adelante. Rabino, en la actualidad ya no hay sabios. Y Sí, ¿cómo? Seguro que hay sabios. sí los hay. Así Por supuesto. como Akiva, Baal Shem Tov y todos ellos. Así hay sabios en la actualidad. De ese calibre no, pero Ese sabios calibre. de la Torá que orienten a las personas en el camino de Dios, por supuesto que hay. Ah, No sí, podría no claro. haber, si no, Dios no dejó a la persona huérfana. Hay sabios correspondientes a la generación. La generación es baja y hay sabios bajos, pero son sabios. Ok, Rabino, ¿y fue un castigo de Hashem el quitar a los profetas? Fue una sanción para toda la humanidad, ¿no? Porque el profeta indicaba a toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Sí, claro. Dios decidió que no se va a revelar más, no va a haber templo y revelación divina, ni que hablar, que lo que sucedía en el templo de Jerusalén y los milagros permanentes era la comprobación del centro divino espiritual. Una persona que quería ver divinidad, iba al templo de Jerusalén y lo veía con sus ojos, por todos los milagros permanentes que allí se daban. Un día vamos a hablar de qué se trata. No era un templo, era un centro energético espiritual donde la presencia divina moraba y la gente lo comprobaba, cualquier persona. Comprobar Rabino, quiere decir con los sentidos, no de palabra ni que se marco esto para sacar la percepción, lo que me parece, lo que siento, eso no interesa nada. Hablamos lo que se ve con los ojos. Eso Rabino, llegó a un punto que se cortó cuando cuando Dios decidió que no se va a mostrar más. Y de hecho Dios no se muestra. Y la profecía era parte de la revelación divina. Sí. ok, mi percepción humilde y baja, o sea, siento como que de los grandes sabios como fue Baal Shem Tov y todos ellos, o sea, como que el nivel de santidad ha bajado. Hace falta sabios en correspondencia a la generación. No hace falta cualquier sabio. Esos sabios traídos acá no tienen ningún sentido. Los Ok, líderes de pero Torah que orientan a las personas están de acuerdo a la generación, le hablan a su generación, igual que el Shem Tov habla a su generación. Que no hay que compararse con lo que hubo, hay que compararse con lo que hay. Y gracias a Dios, esta generación tiene millones
de estudiantes de Torah y cientos de miles y decenas de miles de líderes. Y pegate a lo que hay, no a lo que no hay. No Ok, tiene ningún sentido compararse con otra generación. Tiene el sentido de Dios pone en cada generación el que tiene que estar. ok. ¿Estamos? Así que bueno, gracias por participar. Brian, te escucho. Gracias. Sí, ¿Quién Rabino, más quiere preguntar? Adelante. dos consultas. Una respecto al tema de la profecía, se relaciona mucho a Bilam como un profeta también para las naciones, que debido a que usó su profecía para hacer daño al pueblo judío, fue retirado. Entonces, el asunto aquí es, eso quiere decir que entonces la puerta de la profecía para las naciones como tal, es decir, tener entre las naciones profetas, se cerró definitivamente y quedó subordinado a Israel. El profeta puede ser malvado. Lo que habla la Torá es que justamente no hay lo más importante en la práctica de la persona, porque él quería maldecir y no lo pudo. Lo que tenés que tomar de la Torá es que el profeta no tiene poder en sí mismo. Las personas tienen poder con su práctica. Cuando él, la Torá cuenta, se puso esta montaña, maldecir, no podía maldecir. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, como comenta Rashi, tenía conducta discreta y con cuidaba de no mezclarse entre las tribus, entre las familias, rezado todos los días como leones. Esto es lo que dice Rashi en el comentario. Quiere decir que incluso que venga un profeta, un brujo, quien sea, no hay con qué darle con la práctica de las personas. No era profeta de las naciones, era un profeta no judío, que puede ser justo, puede ser malvado. Ahora, lo principal no es eso. Lo principal es que el pueblo transformó su maldición en bendición. Quédate con eso, no con el poder del profeta. Y para eso la Torah da cuenta, para indicar que no hay cosa más fuerte que la acción de cada individuo. Por más que venga el brujo y el profeta que quiera. Esta es la idea. Ok. Y una última cosa, Rabino. Partimos de la idea de que hay sabios entre el pueblo de Israel de acuerdo a la generación. Ok. Puede darse, ya que de hecho Rambam al referirse a a los noajidas, hablan ellos en términos de sabio y piadoso, puede darse la situación de que haya también sabios entre las naciones, pero Los relacionados hubo, con los los hay y profetas. los habrá, seguro. Por ejemplo, Bendel Jones. Por ejemplo, Aimé Palier. Búsquenlo. Por ejemplo, montón de líderes no ágidas, históricos y prácticos que son sabios de las naciones. Ahora, hay varios niveles de sabios. Para determinar la normativa, dictaminar la ley, eso es un expertise específico que tiene que estar autorizado para eso. También los sabios tienen que estar autorizados para determinar la ley no ágida. Es como medicina que hay muchas especialidades, ¿no? No es general, es muy específico. Pero sin dudas, sabio del pueblo de Israel, de ley no ágida, bueno, Rabino Weider en primer lugar, uno que escribió el código no ágida, el que teníamos nosotros. Pero también el Rabino Sharkey y otro más. El Rabino Bitman, te puedo decir, el Rabino Krofen, Rogalski, cantidad. De las naciones también. Se están formando y van a ser grandes líderes y grandes sabios. Pero seguro, ni que hablar. Ok, Rabino, gracias. El primero de todos, Shem, el hijo de Noah, que montó el primer centro de estudio no ágida. Eso es arrancando. Todos los patriarcas, hasta Moshe, y Moshe antes del Sinai, también eran no ágiles. Y todas las matriarcas también eran no ágiles y profetizas, antes del Sinai. Pero seguro que hubo, absolutamente. Y Tro es el sabio por excelencia no ágida, padre de todos los monoteístas. Y así te puedo decir cantidad y cantidad. En el Tanaj lo vemos, la reina de Sheba, una gran sabia y líder no ágida. Naamán, otro también más, hay un montón. Y el segundo templo, ni que hablar. Todos los betuentes, los que llaman los prosélitos de la puerta, en la época de la antigüedad, del medioevo y del renacimiento y de la época moderna también. Todo esto lo enseñamos muy bien en la clase de historia no ágida que estudiamos con el grupo de mujeres avanzadas y también cada año vamos renovando los cursos y vamos avanzando. Entonces, seguramente síganme por mi canal Luz de la Torá, que vamos avanzando sobre historia no ágida desde el principio hasta el final. Pero muy bien, gracias por preguntarle, amigo. María y Salomé, sí. Shalom, Rab. Una Shalom, shalom. consulta. ¿Había mujeres profetizas y cuál sería la sentencia en la época de hoy para una persona que se autoproclame profeta? Gracias. Hoy en día son embusteros de poca monta, ni siquiera califica para algo. Que se califica no quiere decir nada. Acá hablamos de otra cosa. Personas. O sea, hay que arrancar por algo. Acá no hablamos de nada. Eso que las naciones inventan que hay profetas, eso no califica. Digamos, sí hay diferentes previsiones derivadas
a idolatría y hechicería, pero eso es para las naciones, pero no es que se acerca. No tiene ninguna entidad, es algo totalmente inocuo. Esto con respecto a mujeres profetizas, tienen la misma ley que el profeta, lo mismo, profetiza y profeta lo mismo. De hecho, Miriam, Judá, Esther, Abigail, qué sé yo, te puedo decir un montón de profetas del Tanaj, del segundo templo perdón, del Tanaj. Del segundo templo no había profetizas, porque tampoco iba a haber profeta porque no había. Pero sí un montón. Fuera de eso, hubo muchísimos más profetas de los que los textos registran. Las profecías que están escritas son las que tienen función para todas las generaciones. Pero sin dudas, en cada generación hubo profetas y profetisas que profetizaban para su generación. Los libros de los profetas son los mensajes que Dios decidió que haya para todas las generaciones. Pero en su momento también hubo profetas que eran para su momento. Y profetizas también es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Gracias, Rab. Por favor. ¿Qué más? Rab, yo tengo una pregunta que Adelante. llegó a la cabina, es de la señora Marieni Barrios y dice, Rab, actualmente existe una construcción antigua debajo del muro, la cual no ha sido destruida. Exacto. El muro que vemos es solamente un décimo de lo que está. El muro tiene 500 metros y por debajo, cualquiera que va a Jerusalén, los invito a que lo hagan, y vean en YouTube, después voy a dejar el enlace para YouTube, las catacumbas del Cótel. Hay mucha más altura de piedra. Lo que ustedes ven son 30 metros de piedra. Hay por debajo más piedra y más antigua, del primer templo todavía. Y hay toda una serie de excavaciones, y hay un templo que adentro de eso, que uno puede ir por abajo y tocar literalmente la piedra a 90 metros del Santo Santorum, del lugar más sagrado. Entonces, cualquiera que va a Jerusalén, entra y lo ve. La pide el permiso y lo ve. Se llaman Minarota Kotel, las cuevas que están debajo del. Puede haber ahí todos los elementos, ni que hablar que en todo Jerusalén puede haber los elementos tangibles del templo. Las jarras, los escalones donde pasaba Rey David, los baños rituales de los macabeos, un montón de cosas de los macabeos, pero puede ver las piedras más antiguas de todas, cuando toca la piedra del monte Moriah, el monte del templo donde Dios decidió. Ese es el monte que ahí empezó todo. Es el monte que Jacob soñó. Es el monte que Abraham casi fue a Isaac. Es el monte donde se montó el primer templo, el segundo templo. Está todo ahí. Uno va y lo toca con la mano. Por eso lo que ustedes ven en el muro es solamente un décimo, 10% de lo que hay disponible. Debajo hay mucho más hasta adentro. Y Dios va a permitir que en esta generación veamos todo el muro abierto. El muro es mucho más. Y después voy a dejar en el grupo de WhatsApp de este curso para que vean el video de Minarota Kotel, las catacumbas de Kotel, que se baja y se hace toda una expedición por ahí. Es muy interesante y muy. Obviamente lo más conocido. En el video también vimos la parte de hombre, la parte de mujer está al lado, es solamente con una división. También podemos mostrar la parte de mujer, pero es lo mismo básicamente. Pero de esa parte. Después está la parte de. Ni que hablar que los novágidas tienen también acceso adentro, puede entrar y ver el monte del templo, el monte de Ordos, de Herodes. O sea, acercarse hasta el lugar directamente del santuario. Se puede pasar perfectamente caminar. Después vamos a dejar vídeo de todo. Gracias. Adelante. Pregunta, consulta, comentarios. Le agradece la señora por su respuesta. Por favor, un gusto. Y bueno, si no hay más preguntas, nos vamos a ver de acá a unas semanas continuando este curso. Ya estamos llegando a la mitad. El número 7 tiene que ver con seguir explicando la profecía, pero más que todo, la diferencia entre los demás profetas y Moshe. Moshe tenía el carácter de la profecía de la ley. Y a partir de ahí va a ser el nexo para hablar de la ley. Dado que el vínculo con Dios es con nosotros para Él con el rezo y Él para nosotros con la profecía. Y dentro de la profecía está la ley. Y dentro de la ley está la ley para judíos y para náufragos. Entonces, hacia eso va a mirar ahora el tema de el 7, la diferencia entre la profecía de Moshe y las demás profetas, por qué tiene que haber diferencia entre uno y otro. De hecho, en el Tanaj está el Pentateuco y los profetas, y a partir de ahí la revelación de Dios en el Sinai y la característica de la ley. Y después la libre elección, y después la época del Mashiach, la resurrección de los difuntos. Esto es lo que va a venir en el curso en los próximos meses, así que estén en contacto, de nuevo apoyen a Enlace No Ágida y nos vamos a ver en algunas semanas continuando esto. Así que bueno, fuerza y energía para todos, gracias por estar y bueno, bendiciones para todos.
Muchas gracias, Rab. Muchas gracias, querida Nagali Contreras. Y amigos, los invitamos el domingo 8 de febrero, perdón, 8 de marzo. No, 8 a de ver, marzo. permítanme. La siguiente clase que 15. tenemos con nuestro estimado rabino será 15 de marzo. el, 15 de marzo a las 8 de la mañana, hora México. Así que amigos, los esperamos para seguir aprendiendo junto al Rab Ariel Groisman. En Muchas marzo va a gracias. tener 2 clases, que va a ser el 15 de marzo y el 29 de marzo. ¿Está bien? Así que Así bueno, es. fuerza y energía para todos, bendiciones para todos. Y síganme en mi canal Luz de la Torah, por supuesto. Shalom. Shalom. Gracias. Ya. Muchas gracias. Gracias, Rabino. Gracias, Ram. Le pusieron Shalom.